Vamos a seguir entonces ahora con Amalia Saavedra, consultora, que nos va a hablar de el control de gestión de los proyectos y también de las productoras. Amalia es fundadora de Olivo Consulting, una consultora especializada en gestión de finanzas y proyectos que tiene su sede en Coruña. Trabaja habitualmente como docente en el máster de producción ejecutiva MPXA de la Voz de Galicia y también colabora con EABE. Algunas de las productoras audiovisuales con las que trabaja son Setembro Cinema y también Daruma Media. Hola Amalia, no sé si estás ya por ahí activada. Hola. Hola. Pues cuando quieras, adelante. Nada, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta charla y muchas gracias. Hasta ahora he aprendido mucho de mis compañeras y también he tomado alguna nota muy interesante para tener en cuenta. Mi charla, a ver, yo estoy habituada a trabajar con gente que está empezando en muchas ocasiones, estoy habituada también a trabajar con alumnos, dando clases y esto. Y mi trabajo es un poquito más en la trastienda, ¿no?, que lo que venían contando mis compañeros hasta ahora. Entonces, yo quiero transmitiros dos ideas que a lo mejor os pueden parecer inicialmente un poco teóricas, pero la realidad es que si se ejecuta ese trabajo de manera coherente y detallada, vais a ahorraros muchos disgustos en el futuro. Estos dos temas son, por un lado, ¿cuánto tengo que financiar? O sea, cuando hablamos de financiación audiovisual, a veces hablamos de ingresos, no del concepto financiero como tal, pero bueno, saber cuánto necesitamos financiar y cuándo es importante para la marcha del proyecto, no encontrarnos nunca sin fondos, ¿no?, durante el proyecto. Y otra segunda idea es, vale, esto es un proyecto, pero yo tengo una productora. Mencionaba muy bien Valeria el tema del desarrollo, por ejemplo, proyectos. Separa una parte de los ingresos de tu proyecto para meter a desarrollo para luego poder continuar. Bueno, esto es una parte de lo que tenemos que considerar en el presupuesto de una productora y una parte muy importante, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito más en detalle cómo tendríamos que enlazar esos presupuestos de proyecto con presupuestos de productora. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de presupuesto. Cuando uno monta una productora, tiene una orientación estratégica, decide que quiere hacer, pues no sé, documentales, películas, series de televisión, bueno. En base a eso, uno elabora presupuestos de productora, pero también luego presupuestos de proyecto. Los presupuestos de proyecto estáis todos muy habituados a manejarlos porque tenéis formatos normalmente pues del ICA y todos estos que son presupuestos de proyecto. Voy a compartiros una pantallita, un momentito. Vale. Entonces, estáis muy habituados a ver presupuestos de ingresos y de gastos, ¿vale? Es como muy habitual. Vale. Es como muy habitual que estéis acostumbrados a ello. Entonces, a efectos de presupuesto, pues solamente deciros que os vale cualquier modelo, el que vosotros queráis, el del ICA, el que vosotros queráis, solo saber que vosotros tenéis luego que seguir ese presupuesto a la hora de ejecutar el proyecto. Por lo tanto, cuanto más cómodo sea para vosotros para seguir y más detallado sea, mejor lo vais a analizar, ¿no? Entonces, al final, con un presupuesto normal de gastos y de ingresos, lo único que se trata es de saber si vamos a ganar o vamos a perder en ese proyecto. Después vamos a ver qué pasa con los gastos de estructura de nuestra productora y cómo se integran en el proyecto, ¿vale? Pero inicialmente tratamos de hacer esto. Entonces, cuando hablamos de ingreso, pues lógicamente hablamos de las subvenciones que nos devuelven, las ventas a una cadena de televisión o a una plataforma. Hablamos de las coproducciones son financiación, ¿vale? No son ingresos. Hablamos de cualquier venta que hagamos internacional. O sea, vamos a ver nosotros realmente qué necesitamos como ingresos para que ese proyecto sea rentable. Y en gastos, pues obviamente eso lo tenéis todos muy controlado. Lo único, porque me lo encuentro a menudo, esta pregunta, señalar que el IVA no es un gasto ni es un ingreso, ¿vale? Cuando nosotros facturamos a una tele y le facturamos con IVA,
si facturamos, tenemos una base de 1 millón de euros y le ponemos el 21% de IVA, esos 210.000 euros de IVA no son ingreso, son cobro cuando los cobremos, pero no son ingreso, ¿vale? Y lo mismo pasa con los gastos. Entonces, una vez que nosotros tenemos un proyecto definido y hacemos un presupuesto, iremos bajando al detalle poco a poco. Cuanto más podamos bajar al detalle, mejor lo vamos a seguir. Pero esto es lo que vamos a ir haciendo en todo momento. Una vez que tenemos nuestro presupuesto de ingresos y de gastos, para saber qué cantidad necesitamos de financiación, necesitamos hacer un presupuesto de tesorería, un presupuesto de cobros y de pagos. Porque podemos tener financiada la película, pero a lo mejor esa financiación no nos llega a tiempo. Es decir, pues a lo mejor tenemos una subvención de Ibermedia, pero cobramos el 90%, el otro 10% lo vamos a cobrar cuando justifiquemos al final. O tenemos una subvención del ICAA, pero la vamos a cobrar al final. O tenemos una preventa a una televisión, nos firma el contrato, pero lo vamos a cobrar cuando nuestra televisión realmente llega a emitir. Ahí nos deja facturar el contrato y luego cobramos más adelante. Entonces, tenemos que convertir esos ingresos que nosotros hemos comentado en cobros y ponerle fechas a esos plazos de cobro, y tenemos que convertir esos gastos que nosotros veíamos en el presupuesto inicial en pagos. ¿Cuándo tenemos que pagar? Si un proveedor, por ejemplo, el de postproducción, nos da tiempo para pagarle más tarde, nosotros vamos ganando ahí también una cantidad de financiación. Entonces, la diferencia entre realmente, cuando metamos en el presupuesto de tesorería, entre esos cobros y los pagos, es lo que nos va a dar la cantidad a financiar. Esa cantidad a financiar, a veces tenemos que recurrir a terceros. Por ejemplo, anticipar un contrato con una televisión. A nosotros, pues no sé, en Neruda, en la parte de coproducción española, tuvimos en la preventa de televisión, pues la anticipamos. Y la anticipamos además tiempo antes, un contrato con CREA Audiovisual, o sea, con una sociedad de garantía recíproca, la anticipamos y la tuvimos que mantener anticipada, pues a lo mejor, no, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero a lo mejor 2 años, porque entre que terminas la producción, estrenas la película, pasa a cines, ahora las ventanas son más cortas, ¿no? Y cada vez más confusas, pero bueno, vamos a ponernos en un clásico que pasa a televisión de pago en algún momento y que luego llega a una televisión en abierto y tú realmente esa televisión te pague a ti, que a lo mejor pasan otros 4 o 5 meses después de que emites la factura, pues todo ese tiempo hay que estar financiando ese anticipo de contrato. A lo mejor los tipos de interés no están altos ahora mismo, pero si estás avalado por una SGR, pues vas a tener un gasto de un 1 y pico, más el préstamo otro 1 y pico. Vamos a poner que sea un 3% de coste, pero es un 3% de a lo mejor, no sé, voy a poner 300.000 euros, que son 9.000 euros al año y por 3 años o por 2 años, 18, 27.000 euros, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos claro cómo va nuestro presupuesto de tesorería y cuánto nos va a costar financiar los desfases que tengamos, porque eso va a generar gastos financieros. Y esos gastos financieros también tenemos que tenerlos en cuenta como un gasto más. Hay una cosa que pone el ICAA al final, que pone intereses pasivos. Bueno, yo ahí siempre meto los gastos financieros, pero es imposible calcular decentemente un gasto financiero si no tienes un presupuesto del proyecto y si no tienes un presupuesto de tesorería de ese proyecto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el IVA, que yo os decía, el IVA no es ni ingreso ni gasto, pero el IVA aquí sí que juega. A mí, pues, hombre, nos pasó un caso clarísimo, que es que teníamos que hacer nuestra primera factura de un programa y la firma del contrato era el día 30 de junio. Entonces, nosotros teníamos que emitir una primera factura por el 40% del importe del contrato, porque, bueno, en este caso nos anticipaban bastante, ¿no? En la televisión. Estamos hablando de televisión de pago y, bueno, conseguimos un buen anticipo. Claro, si tú emites esa factura el día 30 de junio, una empresa que declare el IVA de manera trimestral se va a encontrar con que el día 20 de julio tiene que ingresar el IVA de esa factura. Vamos a poner que es una factura de 100.000 euros, son 21.000 euros de IVA, que tienes que ingresar el día 20 de julio sin haber cobrado nada de la televisión, porque aunque te deje emitir la factura, obviamente
esa factura no la tienes, no la has cobrado para el día 21 de julio, 20 días después. Es casi imposible, ¿vale? No hay más que ver las cuentas anuales de las televisiones para ver los plazos medios de pago que tienen y se ve claramente que no están cumpliendo ni siquiera la ley de pagos. O sea, en general pagan más tarde, en general, no, sin meterme con nadie. Pero entonces te encuentras con que tú tienes que hacer un desembolso de una cantidad importante de IVA cuando tú ni siquiera has cobrado. Si tú facturas en julio y tú estás en régimen, o sea, tu IVA es trimestral, resulta que ese IVA lo vas a ingresar el día 21 de octubre. El día 21 de octubre probablemente sí ya hayas cobrado tu factura. O sea, ya tienes que tener el rodaje en marcha, ya estás en una dinámica de producción, ya estás en otra tesitura. Entonces, es importante que tengamos claro que tenemos que hacernos un presupuesto de tesorería. Yo aquí os voy a poner un ejemplo de práctica de financiación que hago con mis alumnos del máster. Perdón, vamos a ver. Sí, estoy compartiendo. Vale. Voy a compartiros otra pestaña de práctica de financiación que hago con mis alumnos del máster solamente para que veáis el aspecto que puede tener algo muy sencillo. Al final, en este caso, era una serie, ¿vale? Entonces, tenemos un presupuesto de ingresos, nos dejan facturar, esto es un anticipo de contrato de una televisión, nos dejan facturarlo de una manera determinada y tenemos los gastos. Los situamos en el tiempo y tenemos una necesidad financiera, una cantidad a financiar, ¿vale? Decidimos cómo la financiamos, en qué tramos y de qué manera. Entonces, bueno, en este ejemplo, que era una serie con 11 meses de producción realmente, o sea, los plazos no eran largos, ¿vale? Estamos hablando de un coste total de aval más anticipo de contrato de 40.000 euros. Ya sé que 40.000 euros sobre 3 millones puede no parecer mucho, pero si vamos a cine, los tiempos se prolongan muchísimo. Entonces, si vamos a cine, vamos a encontrarnos con que si tenemos que recurrir a fondos ajenos, o sea, a anticipar contratos, a descontar, a conseguir préstamos porque las subvenciones nos las pagan más tarde. En ese sentido, Ibermedia, pues, está bien porque paga la mayoría antes y luego justificas, pero ICA, por ejemplo, cuando íbamos a aquel tema de la taquilla y tal, pues aquello, cuando llegaba la subvención ya tú habías terminado la peli hace mucho, ¿no? Eso lleva directamente al beneficio. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que los costes financieros no son menores y requieren un cierto trabajo previo, aparte de saber en cada momento la cantidad que tienes que financiar, porque tú arrancas a la producción y a lo mejor pues, necesitas unas cantidades diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y tienes que tener la garantía de que yo en el mes de septiembre tengo que tener 1,5 millones de euros porque tengo que pagarle a la gente y tengo que pagarle a mis empleados y tengo que pagarle a los proveedores y tengo que pagar los desplazamientos y tengo que coger billetes de avión, tengo que hacer todo mi control, mi producción, ¿vale? Es un trabajito un poco de trastienda, pero es un trabajo que yo creo que ahorra muchos disgustos, para el futuro, ¿vale? Bien. No sé si me estés viendo a mí o no. Bueno. Vale. Bueno, el segundo tema que quería comentaros, este es uno, ¿no? O sea, la importancia de saber qué cantidad tenemos que financiar y cómo se distribuye en el tiempo, porque muchas veces lo sabemos así a grosso modo, pero luego pasamos apuros, ¿no? Por el medio de la producción y esto en cine es especialmente sensible. El segundo tema que os quería comentar es un tema que ha comentado de refilón Sandra y lo ha comentado. ¿Sí? Perdona, Amalia, que te interrumpa. Ahora no te vemos. Debes estar aún intentando compartir pantalla o algo. Sí. A ver si puedes cambiar a la cámara. Perdón. Sí. Sí. No, que va, no te preocupes. Pues a mí no me sale lo de anular compartir pantalla en ningún sitio. Pero... Y pues a lo mejor activa y desactiva la cámara. Que es sí, ya está. Mira. La cámara se desactivó, sí, vale. Gracias perfecto. Y perdona. Nada, que va. Gracias, disculpad vosotros.
Dos temas que han tocado tanto Sandra como Valerie es la importancia, Sandra comentaba la importancia del control financiero y Valerie comentaba el destinar una cantidad de dinero a desarrollo, comentaba también la necesidad de saber cuándo hay que abandonar un proyecto, pues porque se lleva a la empresa por delante. Entonces, la segunda idea que quiero transmitiros enlaza con esto, enlaza con, no queremos hacer solo un proyecto, queremos tener una productora, queremos que la productora haga su segundo y su tercer proyecto, a ser posible. Entonces, y que continúe tomando cada vez más dimensión. Para eso es importante saber cómo enlaza el presupuesto de un proyecto, que lo tenemos mucho más dominado, con la realidad de lo que luego es una productora. Y si esto no se pone en números, a veces nos llevamos alguna sorpresa al final, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante trabajar con presupuestos de productora que enlacen con presupuestos de proyecto. Os voy a volver a compartir pantalla. Bueno, ahora no puedo. Si me podéis dar la opción de compartir pantalla otra vez. Bueno, pues lo explico. Ah, ya está. Genial. Estupendo. Vale. Esta podría ser una estructura de presupuesto de una productora. Nosotros tenemos una serie de proyectos, ¿vale? Que cada uno de ellos tiene sus ingresos, sus gastos. Ahí están incluidos los financieros del proyecto, esto que os comentaba, de que yo hago la tesorería del proyecto, veo el desfase que tengo, calculo cuántos son mis gastos de financiación y los incluyo como parte del coste del proyecto, ¿vale? Y eso me da un resultado antes de imputarle la estructura de la empresa al proyecto, ¿vale? Pues ese proyecto gana un 15% antes de imputarle ninguna estructura. Lo mismo pasa con el proyecto 2 o lo mismo pasa con el proyecto 3, con todos los proyectos que tenemos, ¿no? En un ámbito temporal. Luego tenemos dos temas que tenemos que tener en cuenta de manera adicional, ¿vale? Que son el tema del desarrollo, que lo explicaba muy bien Valerie. Ella optaba por un 10%, pero cada uno puede poner el porcentaje que le convenga en función de los proyectos que tenga en desarrollo, pero me parece que la idea es absolutamente necesaria e inteligente. El porcentaje del 10 es un buen porcentaje, yo creo que funciona bastante en las empresas que yo he visto. O sea, que tú destines pues, un porcentaje de los ingresos de tus proyectos a cubrir el desarrollo. Una vez que tú puedes tener aquí ingresos de subvenciones y puedes cubrir esos gastos y entonces te vuelve a quedar otra vez ese fondo para hacer nuevos proyectos de desarrollo. Y también es verdad que si no has obtenido, por ejemplo, subvenciones para desarrollo, pero el proyecto sale adelante, esos gastos de desarrollo puedes traspasarlos al proyecto en sí, a la parte de arriba, y entonces esos gastos salen, ¿vale? De manera que tu presupuesto se destine a tener, a cuidar los gastos de los proyectos que tienes que estudiar y que muchos de ellos a veces no van a prosperar. Entonces, para poder tener un amplio portfolio de proyectos en desarrollo, tienes que tener esta disciplina de dedicar al departamento de desarrollo alguna cantidad que tú establezcas y que obviamente solo puede salir o de las propias subvenciones a desarrollo o de los ingresos de los proyectos que tenemos arriba. Si tú no tienes la consideración de que parte de esos ingresos o del beneficio, mejor dicho, de esos proyectos, tiene que revertir en el departamento de desarrollo para generar proyectos nuevos, es complejo seguramente el mantener el departamento de desarrollo en funcionamiento. Por otro lado, y como siguiente línea muy importante, están los gastos de estructura. Los gastos de estructura, es decir, cuando hablamos de productoras muy pequeñitas que empiezan, a veces es una persona o dos, pues que tienen sus costes de autónomos mínimo porque están dados de alta y una gestoría que les lleva las cosas y algo cobramos porque si no llega un momento en que esto se agota y tenemos una pequeña oficina, tal. Bueno, la estructura puede ser pequeña, pero está ahí y hay que considerarla, ¿vale? Cuando ya hablamos de productoras más grandes, obviamente la estructura es mucho más pesada. Pero entonces, hay que tener claro que nosotros tenemos que imputarle a nuestros proyectos el coste de esa estructura en función de las facturaciones de los proyectos, de los márgenes que tengan, de los tiempos que le dediquemos. Podemos tomar el criterio que nos resulte más sencillo, pero tenemos que hacerlo porque
lo que no se absorba de gastos de estructura va directamente a la cuenta de resultados de la productora como pérdida. Entonces, si nuestros proyectos, digamos que todos, vamos a poner el ejemplo de que todos se empaten, ni ganan ni pierden, y no pueden absorber los costes de estructura, nos va a pasar que no somos capaces de hacer proyectos para el año siguiente o más adelante. Tenemos que tener claro que estos gastos de estructura, independientemente de que a lo mejor pues en un modelo determinado de justificación de gastos de una subvención o de un organismo no se contemplen, nosotros internamente tenemos que tenerlos contemplados, porque si no nos van a impedir continuar con la actividad, ¿vale? Y esto a veces no somos muy conscientes, ¿no? Porque a lo mejor hacemos un único proyecto, cuando alguien empieza a hacer un único proyecto en un año y no es consciente de que tiene que absorber esos pequeños costes de estructura que puede tener en ese año enteros con ese proyecto, porque si no, si empiezas a no pagar tu seguridad social, tus autónomos, si no puedes pagar, si empiezas a no pagar el alquiler, ¿qué pasa? Pues que al final no continúas con la productora. Y esto va muy dirigido, sobre todo, yo entiendo, a los que empiezan, pero es importante, ¿vale? Tener este esquema en la cabeza. Y luego, por último, os voy a poner un ejemplo de presupuesto de productora, que es, bueno, pues como veréis que al final cada proyecto está en una columna en vertical, pues los proyectos están ahí, cada uno tiene sus gastos. Un momentito que lo voy a compartir. Esto es una cosita que he hecho para esto, o sea que tampoco es todo inventadísimo. Entonces, veréis que yo en la línea de los productos, de los proyectos, meto una cosita aquí que pone gastos de estructura, ¿vale? Y cada uno lleva su imputación de gastos de estructura, su absorción de gastos de estructura. Si mis gastos de estructura, por ejemplo, son 42.000 euros, lo que he hecho es repartirlos aquí abajo un porcentaje en función de facturación en este caso, pero podría ser dedicación, podrían ser márgenes, podría ser lo que fuese, ¿vale? Entonces, si yo tengo un proyecto y yo digo, vale, voy a facturar 200.000 euros por ingresos de producción de derechos, guión y música, personal artístico, personal técnico, escenografía, comidas, tal, todo, mis gastos generales. Tengo unos gastos generales que sí que aparecen en todos los presupuestos, que son pues algunas imputaciones y tal, pero luego tengo mi absorción de gastos de estructura como productora, es decir, porque yo tengo gastos que no son directamente imputables al proyecto, pero que yo los necesito para mantener la empresa. Si yo he valorado, por ejemplo, en 42.000 euros al año estos gastos, pues estos son los gastos que reparto en cada uno de los 3 proyectos que tengo en este momento en vigor, con los que estoy trabajando. Los que tengo en desarrollo, que serían el 4 y 5, por ejemplo, pues que tengo aquí unos costes de desarrollo, ¿vale? Estos no van a absorber gastos de estructura, en principio. O sea, los únicos que van a absorber gastos de estructura son los que están aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Las producciones van a ganar 12.400 euros, pero ya absorbiendo mis gastos de estructura, dedico a desarrollo 11.000 y gano 1.400. Si yo no tengo en cuenta la absorción de gastos de estructura, por mucho que mis proyectos ganen dinero, a lo mejor me encuentro con que la empresa o la productora está en pérdidas a final del ejercicio y que no puedo seguir trabajando con ella, ¿vale? Entonces, es importante que pensemos en estos términos para poder continuar con nuestra labor de gestión, ¿no? Entonces, voy a interrumpir. Vale. Entonces, bueno, estas son un poquito las 2 ideas básicas que os quería transmitir, porque en media hora tampoco hay tiempo para mucho más. Quedarnos con la idea de que cuando hacemos un plan de tesorería y decimos en el tiempo, voy a cobrar aquí, voy a pagar allí, tengo este desfase, es bueno ser conservador. Decían también mis compañeras
que muchas veces, tal y como están los tiempos, pues que la taquilla es mejor no considerarla en muchas ocasiones. Bueno, que es preferible tener financiada la película sin considerar esa parte. Es verdad que, salvo casos excepcionales, en estos momentos está siendo así. Yo tengo una participación mínima en La boda de Rosa, que ha tenido una taquilla muy buena, por lo menos de momento, o sea, está haciendo taquillas muy buenas, pero es verdad que la película tenía que estar financiada con anterioridad, porque no sabes, y menos en tiempos coronavirus, ¿no?, como estamos ahora mismo. Nos quedamos con esa idea de que hay que ser conservadores porque es importante mantener los compromisos y pagar a tiempo, y nos quedamos con la idea de que tenemos que tener en cuenta esa estructura y esas necesidades de desarrollo de la productora para poder hacer nuestra segunda y tercer proyecto y seguir hacia adelante y cada vez ir haciéndolo todo un poquito más grande. Que sepáis que las productoras no se financian de la misma manera que se financia un proyecto, o no siempre, pero bueno, eso ahora mismo ya no tengo tiempo a contároslo. Cualquier cosilla, pues ahí están las preguntas y encantada de contestarlas. Y nada, eso. Muchas gracias.